En América Latina, el crimen organizado ha sido tradicionalmente visto como un dominio masculino. Sin embargo, durante las últimas décadas, varias mujeres han roto este estereotipo, alcanzando posiciones de poder en el mundo del narcotráfico y desafiando todas las normas establecidas. Este relato explora la historia de 5 figuras femeninas que dejaron su huella en el crimen organizado de Colombia, Brasil, México y Guatemala. Desde la década de 1970 hasta nuestros días, estas mujeres construyeron imperios ilícitos, controlaron rutas de tráfico internacional y enfrentaron a sus rivales con determinación férrea. Aunque provenían de diferentes orígenes y contextos sociales, compartieron algo en común. Lograron escalar posiciones en un mundo dominado por hombres y se convirtieron en piezas clave de sus respectivas organizaciones criminales. En una tranquila carnicería de Medellín, Colombia, ocurrió un hecho que cambiaría para siempre la historia del crimen organizado. Era el 3 de septiembre de 2012, cuando 2 hombres en motocicleta llegaron al lugar y dispararon repetidamente contra una mujer mayor. Así terminaba la vida de Griselda Blanco, conocida como la reina de la cocaína, quien había abierto las primeras rutas entre Colombia y Estados Unidos durante los años 70. La historia de estas mujeres comienza con Griselda, quien desde muy joven dejó su hogar para enfrentar las calles de Medellín. Su camino estuvo lleno de decisiones difíciles que la llevaron a involucrarse en actividades ilícitas. A los 15 años ya era reconocida por su carácter fuerte y determinación inquebrantable. En la década de 1970 inició una relación con Alberto Bravo, quien la introdujo en el tráfico de sustancias prohibidas. Primero fue simplemente la esposa del líder, pero pronto su personalidad dominante la llevó a tomar las riendas del negocio en Queens, Nueva York. En 1975 enfrentó cargos importantes y regresó a Colombia, estableciéndose nuevamente en Medellín, donde consolidó su posición. Su influencia fue tal que ayudó a un joven Pablo Escobar a abrirse paso en el mundo del narcotráfico. Fue ella quien abrió las principales rutas hacia Miami, donde vivió momentos de gran opulencia con celebraciones que duraban días enteros. Sin embargo, su temperamento impulsivo generó numerosos adversarios. Las autoridades estadounidenses centraron su atención en ella durante varios años. Finalmente, fue detenida el 17 de febrero de 1985. Durante su tiempo en prisión contrajo matrimonio nuevamente, esta vez con Charles Cosby, un admirador de Los Ángeles. Pero este matrimonio terminaría de manera complicada cuando planificó un intento de obtener beneficios legales mediante un secuestro de alto perfil. Tras cumplir su sentencia, fue liberada en 2004 y deportada a Colombia. Allí intentó mantener un perfil bajo en un barrio exclusivo de Medellín. Sin embargo, su pasado alcanzó finalmente a Griselda en aquella carnicería en 2012. Cerrando así el capítulo de una figura controversial que desafió todos los estándares de su época. En Río de Janeiro, Brasil, emergió una figura que conmocionaría a toda una nación. Janet Nazaret Cardoso da Silveira, más conocida como Hello Kitty, creció en el Morro de la Isla Concepción en Niterói. Nacida un 25 de diciembre de 1999, su infancia transcurrió entre coros evangélicos y cánticos gospel, lejos de imaginar el oscuro camino que tomaría. A los 19 años, dejó atrás los himnos religiosos por las armas de fuego. Junto a su novio formaron una temible dupla que sembraba el pánico en motocicleta. Cuando su pareja cayó durante un enfrentamiento con autoridades en Minas Gerais en 2018, lejos de retractarse, Kitty intensificó su actividad delictiva. Su reputación creció tanto que llamó la atención de Alejandro Luis Viera Moura, conocido como 20 años, líder del Comando Vermelho. Bajo su tutela, Kitty se convirtió en una pieza clave de la organización, ganándose su icónico apodo. Utilizaba las redes sociales para mostrar su estilo de vida, posando con armamento pesado y compartiendo mensajes que desafiaban abiertamente a las autoridades. El 15 de julio de 2021, una llamada anónima condujo a las fuerzas especiales hasta una residencia en San Gonzalo. Allí se encontraban Hello Kitty, su mentor 20 años, y otro miembro identificado como Micael Wonder Miranda Marins.
alias Playboy. El enfrentamiento resultante terminó con la joven narcotraficante y su líder abatidos, marcando el fin de una era en el crimen organizado carioca. Este desenlace demuestra cómo las alianzas criminales pueden volverse contra sus propios miembros. Las comunidades de Río de Janeiro aún recuerdan el reinado de terror de Hello Kitty, quien pasó de ser una devota cantante gospel a convertirse en una leyenda del crimen organizado antes de cumplir los 22 años. Su historia sirvió como advertencia sobre cómo las decisiones pueden llevar por caminos inesperados. En el corazón de Guatemala, específicamente en Jutiapa, Moyuta, emergió una historia que demostró cómo el poder político y las actividades ilícitas pueden entrelazarse de manera peligrosa. Las hermanas Mayra y Marixa Lemus crecieron en un entorno donde los límites entre lo legal y lo ilegal se difuminaban constantemente. Esta región fronteriza con El Salvador se convirtió en un punto estratégico para el tráfico internacional. Mayra, siendo la mayor, tomó las riendas de una compleja red de operaciones que mantenía el control absoluto sobre la frontera. Su influencia creció tanto que su hermano Magnum Lemus llegó a ocupar la alcaldía de Jutiapa, proporcionando una fachada legítima para sus actividades. Sin embargo, este poder no vino sin consecuencias significativas. El año 2006 marcó un antes y un después para la familia Lemus. Mientras viajaban en caravana, varios vehículos interceptaron su camino cerca de la frontera salvadoreña. Aunque Mayra y su hermano lograron sobrevivir, 4 miembros de su círculo cercano perdieron la vida, incluyendo a Jennifer, la joven hija de Marixa, quien apenas tenía 17 años. Este evento transformó profundamente a Marixa, quien desarrolló una determinación implacable. Su historia sirvió como un recordatorio de cómo las estructuras de poder pueden corromper incluso a las familias más influyentes, dejando un legado de tensiones regionales que persisten hasta nuestros días en esta estratégica región centroamericana. En Michoacán, México, emergió una figura que cambiaría el panorama del crimen organizado en el estado. María Guadalupe López Esquivel, conocida como La Catrina, creció en Tecaltepec como una estudiante destacada. Sin embargo, su destino tomaría un rumbo diferente cuando en 2017 se involucró con el cártel Jalisco Nueva Generación. Su devoción por la Santa Muerte, tatuada en su muslo, le valió su icónico apodo. Rápidamente escaló posiciones dentro de la organización, convirtiéndose en una sicaria temida bajo las órdenes de Miguel Fernández, mano derecha de Nemesio Oseguera, alias El Mencho. Su ferocidad quedó plasmada en redes sociales, donde posaba con armamento chapado en oro. El 14 de octubre de 2019 lideró uno de los ataques más significativos contra fuerzas del orden en México, coordinando una emboscada que dejó 13 agentes fuera de combate y otros 9 heridos en Aguililla. Utilizaba una red de informantes llamada Patrullas de Halcones para localizar a sus objetivos. Sin embargo, su éxito atrajo la atención de las autoridades. En enero de 2020, tras un enfrentamiento con el ejército mexicano en una casa de seguridad, terminó sus días de manera trágica. Las cámaras captaron sus últimos momentos mientras intentaban estabilizarla para trasladarla a un hospital. Su caso demostró cómo la exposición pública puede sellar el destino de quienes operan en las sombras. Cada una de ellas, desde diferentes regiones y contextos, demostró que la astucia, la determinación y la capacidad de liderazgo no conocen género. Estas historias colectivas demuestran que, independientemente de sus orígenes o métodos, todas compartieron un destino común. El precio de vivir en las sombras es siempre alto, y el mundo del crimen organizado no perdona ni olvida. El impacto de estas figuras femeninas en el mundo criminal trascendió generaciones, creando un precedente que otras buscaron seguir o evitar. Si te gustó el video, dale like, comenta y activa la campanita para que no te pierdas próximos videos.